Buenos días, niños. Bienvenidos a una clase más de la Escuela Bíblica Dominical. Hoy vamos a estudiar el capítulo 12 de Primera de Samuel, pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo y por esta oportunidad de meditar en tu palabra. Bendice a cada niño que escucha este audio y a su familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 12 de Primera de Samuel vemos un discurso que Samuel le da al pueblo de Israel y una despedida. Lo podríamos llamar como el discurso de despedida. El pueblo de Israel había pedido a Dios un rey. Y aun cuando eso no estaba en los planes de Dios, Dios concedió ese deseo que ellos tenían. Les dio un rey y les dio al rey Saúl. Samuel había sido el líder espiritual del pueblo de Israel durante muchos años, desde joven. Recuerden que Samuel era un niño cuando su mamá lo llevó y lo entregó al sacerdote Elías para que sirviera. Y siempre había sido un líder espiritual para el pueblo de Israel y Dios había hablado a través de él mensajes para su pueblo. Pero una vez que ellos tenían ya un rey, Samuel dice, bueno, ya yo he trabajado durante muchos años, ya yo he estado muchos años con ustedes y ahora que ustedes tienen un rey, me toca a mí retirarme y dejar que ustedes sigan a su rey. Y Samuel toma esta posición de humildad, reconociendo que ya ellos tenían que obedecer a un nuevo líder y que él ya no formaba parte de ese liderazgo. Humildemente se retira. Pero antes de irse, él les deja una recomendación muy importante al pueblo de Israel. Y hace un recuento y les recuerda todo lo que Dios hizo por ellos, cómo los sacó de la esclavitud y los llevó a una tierra nueva, a una tierra prometida. Y aún estando en la tierra prometida, pecaron contra Dios. Y Dios tuvo misericordia de ellos nuevamente y los volvió a librar de sus enemigos. Entonces Samuel hace un recuento de todo esto y les dice, recuerden quién es Dios. Es el Dios que los ha librado, el Dios que los ha rescatado de la esclavitud. Y Él tiene un pacto con ustedes. Y hace esta oración y dice, les hace este recuento y dice, yo voy a orar a Dios por ustedes y voy a pedir una señal. ¿Por qué Samuel pide una señal cuando él sabía claramente que no era la voluntad de Dios que ellos tuvieran un rey? Samuel pide una señal porque él quería que Dios respaldara lo que él estaba diciendo. Entonces pide una señal y de repente, en una época de sequía, donde no cae ni una gota de agua, después que Samuel ora, vienen unos truenos y cae una lluvia y los israelitas se asustaron y tuvieron temor y dijeron, wow, verdaderamente tú eres un profeta que habla a través de Dios y tenemos miedo de ti y de Dios. Y Samuel les dice, no tengan miedo. No tengan miedo, lo único que ustedes tienen que hacer, dice, ahora les toca a ustedes honrar al Señor y adorarle y atender a su voz y obedecer sus mandatos y vivir tanto ustedes como el rey que los gobierne conforme a su voluntad. Y si hacen esto, les va a ir bien. Si no hacen esto, no les va a ir bien. Entonces Samuel les da esa recomendación y además dice esto, y que yo no peque dejando de orar a Dios por ustedes. ¡Wow! Esto me sorprende grandemente de un líder que no solamente le da paso a otro, sino que además, sabiendo que estaban cometiendo un error, él no dice, bueno, ustedes están cometiendo ese error, los dejo que se tiren por el barranco y allá ustedes con lo que les pase. No, él dijo
que yo no peque delante de Dios dejando de orar por ustedes. Y Samuel se compromete a orar por el pueblo de Israel todos los días para que nunca se aparten de Dios. Tremenda enseñanza que nos deja aquí este profeta Samuel. Orar, la intercesión. Y es una arma, una herramienta que Dios nos pone y que no cuesta nada. No nos cuesta nada orar. No hay que invertir dinero para orar. Y lo podemos hacer. Podemos orar por nuestros amigos. Podemos orar por nuestra familia que no conoce a Cristo. Podemos orar por todas las personas que aun cuando estén equivocadas o nos hagan daño, ¿verdad? Nosotros podemos orar por ellos para que Dios los perdone y para que Dios transforme sus corazones. Esa debe ser la actitud que debemos tener ante la vida. Orar por nuestros enemigos, orar por los que están por caminos equivocados, orar por los que necesitan conocer a Dios. Y esto fue lo que hizo el profeta Samuel. Así que tremenda enseñanza que nos deja aquí con este discurso de despedida que hace con el pueblo de Israel. Y el versículo clave que vamos a estar aprendiendo es 1 Samuel 12:24. Dice así: ustedes solo tienen que respetar al Señor y adorarle de verdad y de todo corazón, teniendo en cuenta lo mucho que Él ha hecho por ustedes. Tenemos que siempre recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y actualmente nosotros vivimos bajo su gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente somos como el pueblo de Israel, que Dios los sacó de la esclavitud. Dios nos sacó a nosotros de la esclavitud, pero a través de Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Y no olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y adorarle y obedecerle y servirle. Ese es el propósito de nuestra vida. Cumplir este propósito es lo más importante que podemos hacer, aun cuando eres un niño. Que Dios te bendiga y bendiga a tu familia.